semanas que hemos titulado Adoremos, adoremos. Hoy será el cuarto sermón, el tercer sermón cuarto sermón de la serie. Y hoy vamos a estar considerando un texto que nos mostrará que la adoración no se restringe solamente a un acto ritual, a un acto simbólico, a un acto interno, a veces un poco místico, como cuando venimos a un lugar como estos y alzamos las manos y cantamos y cerramos los ojos y hacemos caras, ¿cierto? O nos sentamos y estamos en silencio y como una profunda meditación. El texto de hoy nos va a desafiar ese concepto de adoración y vamos a ver que adoración es mucho más que eso. Es eso, es cantar, por lo menos es eso, pero es mucho más que eso. El texto de esta mañana nos va a decir que la adoración, nuestra adoración a Dios, ha de expresarse con nuestra vida en actos concretos de cómo nosotros vivimos nuestro día a día. Por ejemplo, en la forma en que usamos nosotros nuestros cuerpos y nuestras mentes. Como diríamos y se dice por ahí popularmente, vamos a ver hoy que realmente la adoración es un estilo de vida que glorifica a Dios. ¿Es tu vida una vida que adora a Dios? Es decir, no estoy preguntándote si tú adoras a Dios. Estoy preguntando, ¿es tu vida y la forma en que la vives, es mi vida y la forma en que la vivo una adoración a Dios? Esa es la pregunta que estaremos tratando de ver durante este sermón. ¿Qué tal si leemos y abren sus Biblias y buscan en Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12 y vamos a leer versos 1 y 2. Hoy necesito especialmente, hoy más que nunca, regularmente lo necesito, pero hoy más que nunca, su concentración y su piedad con el predicador. He estado muy afectado en mi garganta, así que van a tener que soportarme un poquito estar en una sola línea de voz y además que estoy como ronco, así que tengan misericordia de mí y abra bien sus ojos y si alguien se está durmiendo, pellízquelo y dígale, ayudémosle al pastor hoy. Estamos, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen ya. Oh, amén, está bien. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Señor, rogamos esta mañana que tu palabra nos dirija hacia ti. Tu palabra, Señor, tiene un protagonista y es Cristo. Tu palabra tiene alguien que escribe el guión en el corazón y es el Espíritu Santo. Y un autor que la inspiró, que eres tú, Padre amado. Y rogamos que la Trinidad se haga presente mientras juntos escuchamos y estudiamos tu palabra. Que tu Espíritu Santo escriba con letras imborrables en nuestro corazón tu palabra. Yo oro especialmente para aquellos que se han preguntado cómo cambiar, cómo puedo cambiar. Yo quiero cambiar de vida, yo quiero ser diferente, yo quiero tener una vida que agrade a Dios. ¿Cómo hacerlo? Que tu palabra, Señor, venga hoy y nos permitas conocer cómo es que el cambio es posible en ti. ¿Cómo es, Señor, que tú has planeado que nosotros seamos transformados a tu imagen? Enséñanos, Señor, y responde a esa pregunta que vive en nuestras almas, porque todos los que somos hijos tuyos anhelamos parecernos más a ti. Ayúdanos a responder a esa pregunta. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo ser transformado? Pedimos tu dirección y tu ayuda y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, la semana pasada veíamos algo que la mayoría de nosotros tenemos que vivir y lidiar con ello, y es la diferencia que hay muchas veces entre nuestra teología confesional y nuestra teología funcional. Decíamos, por ejemplo, que muchos de nosotros decimos que Dios es soberano y Él es el dueño de todo, pero la manera en como nosotros vivimos demuestra todo lo contrario, porque vivimos es dependiendo de nosotros y como si las cosas y las personas fueran nuestras. Entonces decimos una cosa, pero vivimos de otra manera. Decimos, los hijos son del Señor, pero somos sobreprotectores como padres. Entonces nuestra teología confesional dice muchas cosas sobre Dios, pero nuestra teología funcional realmente demuestra quién es nuestro Dios verdadero y revelan los ídolos de nuestro corazón. Muchos de nosotros nos dimos cuenta la semana pasada eso, que nosotros vivimos una vida así. Una cosa es lo que decimos creer y otra cosa es lo que realmente vivimos y cómo creemos. Y la pregunta que queda es, bueno, ¿y cómo yo puedo alinear eso? ¿Cómo puedo tomar mi teología confesional y mi teología funcional y traerlas hacia la cruz y vivir bajo una misma realidad, tener coherencia entre lo que digo que es Dios y lo que Dios hace y lo que yo vivo y reflejo en mi vida? ¿Cómo alinear mi teología confesional y mi teología funcional? ¿Cómo vivir una vida que agrade a Dios? Si usted está aquí y usted es un creyente, todo creyente quiere agradar a Dios. Pero muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿y cómo hacerle? Es decir, yo quiero, pero no puedo. ¿Cómo ser transformado? ¿Cómo cambiar? ¿Desea usted cambiar? Hay cosas en su vida que usted las ve y dice, yo quisiera cambiar esto de mí. Yo quisiera que esto ya no fuera más así. Yo quisiera cerrar mis ojos y al abrirlos, automáticamente, si yo era una persona que sufría de, no sé, alguna enfermedad, abrir mis ojos y ya no tenerla. O si yo era una persona que era demasiado orgulloso, abrir mis ojos y ya ser la persona más humilde del universo. Si yo soy una persona que lucha con la ira, ¿cierto? Y tiro cosas cuando me da ira, yo quisiera cerrar los ojos y abrirlos y ya, ser una mansa paloma. Pero vamos a ver esta mañana que Dios no diseñó el cambio así. Que Dios no diseñó el cambio así. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo ser transformados? Porque saben una cosa, mis hermanos, Dios no está en el negocio de hacernos felices. Dios está en el negocio de transformarnos y hacernos más como Él. Y muchos de nosotros llegamos a Cristo pensando que Dios existía para hacerme feliz a mí. No, yo existo para ser como Él y reflejar la gloria de Él en mi propia vida y en cómo camino. De tal manera que Dios está en el negocio de transformarme y de hacerme a su imagen y semejanza. Y eso va a requerir cosas que a veces no nos gustan, pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Déjeme darle 4 consejos o 4 directrices que da este texto de cómo cambiar. Cómo cambiar. Lo primero es como empieza nuestro versículo 1 del capítulo 12. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios. En primer lugar, si quieres cambiar, número 1, toma en cuenta la misericordia de Dios. Toma en cuenta las misericordias de Dios. Ahora bien, cuando usted encuentre un pasaje en la Biblia que comience con algo como, por lo tanto, por lo cual, de tal forma que, entonces usted no puede simplemente leer ese pasaje de ahí para abajo, sino usted tiene que pensar qué es lo que se venía diciendo. Porque el capítulo 12, verso 1, si usted ve en su Biblia, comienza con un por lo tanto. Por lo tanto, tomando en cuenta las misericordias de Dios. ¿Cuál es el lugar de ese por lo tanto? ¿De qué venía hablando en los versos anteriores, en los capítulos anteriores? ¿Cuáles son esas misericordias que se deben tener en cuenta? Realmente la palabra NBI pone la misericordia de Dios, pero realmente en el idioma original se usa un plural. No es solamente la misericordia de Dios, sino las misericordias de Dios lo que yo debo tener en cuenta. Y es intencional el uso del plural, porque Pablo lo que ha venido haciendo durante los 11 capítulos anteriores es mostrar las diversas y las abundantes misericordias de Dios, particularmente o todas ellas reunidas en la misericordia revelada en el Evangelio. Acompáñenme ahí en Romanos al capítulo 9, verso 16, por ejemplo, para ver cómo se ve en acción las misericordias de Dios, a las cuales Pablo acude y nos dice que tenerlas en cuenta. Capítulo 9, verso 16, ¿lo tienen? Dice así, por lo tanto, nuevamente, la elección no depende del deseo, ni del esfuerzo humano, sino ¿de qué?
Así que si Dios te ha elegido para ser su hijo, no es porque tú eras un berraco, no es porque tú eras la persona más culta de este mundo, no es porque tú fueras la persona, la mejor oveja de tu familia, regularmente es todo lo contrario, ¿cierto? Es por pura misericordia de Dios. Si tú eres un creyente y estás aquí esta mañana y te puedes contar como un hijo de Dios, no es por tu esfuerzo, es por la pura misericordia de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es, hermanos, tengan en cuenta esas misericordias de Dios, porque es por la misericordia de Dios que hemos sido recibidos como pueblo de Dios. Nosotros, quienes éramos pecadores inexcusables delante de Dios, nosotros que éramos pecadores y no merecíamos la salvación, ni merecíamos que Dios tuviera misericordia de nosotros, pero Dios, por su misericordia, no nos da lo que nosotros merecemos, que es la muerte por nuestro pecado, sino que envió a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, y por su muerte nos justificó. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ha perdonado mis pecados y que yo delante de Dios soy justo y Él me llama santo por la obra y la muerte de Jesús. Gratuitamente, no tuve que pagar por eso. Y no solamente me justificó, sino que me adoptó como su hijo y ahora yo puedo llamarme un hijo de Dios. Todo eso, las verdades preciosas que tenemos por el Evangelio, son obra de pura gracia de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo a estos hermanos, y a partir del capítulo 12 va a arrancar todo el escenario de cómo ellos deben vivir en la práctica lo que han creído. Capítulos 1 al 11, Romanos está lleno de doctrina. Usted lee la elección, justificación, adopción, una cantidad de términos que a veces parecen hasta extraños. Pero a partir del capítulo 12, Pablo empieza a decirle eso, y por eso está por lo tanto, eso que les he explicado anteriormente, que es por la pura misericordia de Dios, debe verse reflejado en la vida con que ustedes tienen. Así que Pablo está diciendo, por lo tanto, por las misericordias de Dios, ustedes pueden ser transformados. Nadie puede cambiar si primero no ha sido objeto de la misericordia de Dios. El primer paso para ser transformado y para cambiar de vida lo da Dios, no lo doy yo. El primer paso para yo cambiar no lo doy yo. El primer paso lo tiene que dar Dios. Y es que Dios me extienda a mí su misericordia, su gracia, su amor. ¿Quiere ser transformado? Lo primero que debe pasar es que yo sea un objeto de la misericordia de Dios. En consejería, vez tras vez recibo matrimonios, padres de familia que vienen con sus hijos buscando ayuda para sus matrimonios, están a punto de divorciarse y siempre vienen y todos venimos a consejería buscando cámbiemelo a él, porque si él cambia, nuestro matrimonio sería mejor. Cámbiela a ella, dígale lo que tiene que hacer, porque si ella cambiara, la vida sería más feliz. Dígale a mi hijo que haga esto, dígale a mi hijo que se comporte así. Pastor, dígale usted porque a mí no me hace caso. Y todos nosotros venimos y semana tras semana en consejerías el mismo caso. Personas viniendo a decir, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, o yo quiero que esta persona cambie. Y lo primero que siempre hacemos en consejería, aconsejamos en consejería bíblica es, necesitamos primero chequear si esa persona es un creyente. Y ustedes se sorprenderán la cantidad de personas que vienen a un salón de consejería o una oficina pastoral creyendo que son creyentes. Y lo que el texto nos está diciendo es, la primera cosa que debe pasar para que el cambio bíblico se dé es que la persona sea un creyente, que la persona sea un hijo de Dios, porque o si no, yo le puedo dar los 30 pasos para ser feliz, yo le puedo, mejor dicho, desgastarme y darle 52 citas y va a seguir en lo mismo. Y usted puede aplicar todo lo que yo le diga y usted puede hacer la tarea muy juicioso, pero es como cuando un carro se queda y la llanta patina, que se queda como en un lodazal y que usted le acelera y por más que le acelere, dice, pastor, pero yo estoy haciendo todo lo que usted me dijo, todos los consejos, yo estoy contando hasta 10, ¿cierto? Yo estoy haciendo esto, yo estoy tratando de pensar así, yo estoy haciendo eso, pero nada. Es como si la rueda patinara, y ¿saben una cosa? Va a seguir patinando. La rueda va a seguir dando vueltas en su mismo lugar y por más que tú aceleres, por más que tú hagas cambios, por más que tú cambies de casa, por más que cambies de trabajo, por más que hagas o no hagas, la vida te va a seguir quedando igual. Porque el primer paso para mi transformación y para el cambio bíblico es que Dios tenga misericordia y que yo venga a conocer el Evangelio. Y por más que yo acelere,
por más que yo ponga en práctica principios, por más que yo me lea libros de Walter Rizzo y de yo no sé quién, y de cómo criar a mi hijo en 3 pasos, por más que yo haga todas esas cosas, si yo no estoy en Cristo, por más que acelere, la rueda me va a seguir patinando. Entonces, lo primero que a veces hacemos en consejería bíblica es asegurarnos y predicarle el evangelio a la persona. Decirle, mira, yo sé que este es tu problema, es lo que tú ves, y es llevarlo de una manera amorosa a poderle predicar el evangelio y decirle la necesidad más grande y la que es el objeto de tu problema es que tú no estás en Cristo. Y tenemos que empezar por ahí. Y es predicarle el evangelio. Por eso toda consejería con no creyentes es predicación del evangelio. No es consejería. Así que si tu amigo que está en el trabajo tiene problemas en su matrimonio, no le des consejos para su matrimonio. O no solamente le des consejos para su matrimonio, porque la rueda le va a seguir patinando si no conoce a Cristo. Predícale el evangelio. Si eso está el primer paso para el cambio bíblico. Pablo lo que está diciendo es que tenga en cuenta la misericordia de Dios. Estos hermanos van a poder ser transformados porque han gustado de las misericordias de Dios. No se olviden de las misericordias de Dios. El cambio bíblico solo es posible cuando he recibido las misericordias de Dios provistas por el evangelio, justificación y adopción. Si tú no has recibido eso, si tú no eres un creyente, por más que te esfuerces, te vas a hinchar y te vas a reventar, no vas a poder experimentar por lo menos el cambio que Dios quiere. Vas a tal vez hacer cambios morales en tu vida, pero te van a durar 3 meses. Vas a decir, ay, ya hace 2 meses que no bebo, pero vas a volver o tu ídolo se va a transformar. Si no vienes a Cristo, no vas a poder ser transformado. Esta misericordia se convierte entonces en el fundamento del ruego de Pablo. Por tanto, hermanos, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Les ruego, las misericordias de Dios se convierten en el fundamento del ruego de Pablo. Les ruego que cada uno de ustedes, Pablo ahora acude a la voluntad de los creyentes. Ha puesto el primer paso en la obra de Dios, pero ahora les está pidiendo algo a ellos. Y es un ruego que está entre una orden y una súplica. Y aquí entonces entra el escenario de la participación humana. Porque aunque el primer paso lo da Dios para mi transformación, Dios también me hace a mí responsable de mi cambio. Y Pablo apela a eso. Yo no tengo nada que ver con mi salvación, yo no compré mi salvación, yo no puedo hacer nada para ganar el favor de Dios, pero ahora que soy salvo por las misericordias de Dios, entonces Pablo me dice que viva una vida que adore al Dios que nos salvó. Les ruego que presenten sus cuerpos en adoración espiritual, o en otras versiones dice racional. Si bien es cierto, yo no participo en absoluto de mi salvación, que es el primer paso para ser transformado, hay un segundo paso, y es, si tú has sido salvado por la gracia de Dios, eso ha sido pura gracia de Dios, pura misericordia de Dios, yo no participo ahí, yo no hice nada para que Dios me salvara. Pero ahora, teniendo en cuenta eso, que Dios ya hizo eso en ti por pura gracia, entonces ahora les ruego, adoren con su vida a Dios. Tengan una vida coherente entre lo que dicen ser y lo que Dios ha hecho por ustedes y en la manera en que ustedes viven. El lenguaje de este pasaje es un lenguaje cúltico. Noten las palabras que están allí que denotan eso. Palabra adoración, preséntense, sacrificios, vivo, santo, agradable. Muchas palabras del lenguaje del Antiguo Testamento cuando se presentaban los corderitos para el sacrificio. Y es un lenguaje cúltico, y lo que Pablo está diciendo es que si hemos gozado de las misericordias de Dios, que ofrezcamos entonces ahora todo nuestro ser a Dios. Pablo lo que está diciendo es que lo más sensato, si tú has gustado de las misericordias de Dios, es que tú te entregues a Dios. Lo más sensato a aquella persona que Cristo ha sido entregado por él para salvarlo, lo más sensato y lo más racional, por eso dice que sea vuestro culto racional, es que una persona que ha gustado de la misericordia de Dios, que ha sido justificado, adoptado como hijo de Dios, viva ahora una manera que sea consecuente con lo que Dios ha hecho. Por eso decimos que la adoración es una respuesta a la revelación de Dios. Yo voy a vivir una vida que adore a Dios, no porque yo quiera ganarme el favor de Dios, sino porque yo estoy respondiendo de la manera apropiada a la obra que Dios hizo en mí. Así que, ¿cómo cambiar? Número 1, toma en cuenta las misericordias de Dios. ¿Quieres cambiar?
recuerda que tú no puedes cambiar por ti mismo, recuerda que no va a ser posible que tú cambies si no has gustado de la justificación, de la adopción y de las misericordias de Dios en la elección. ¿Quieres cambiar? Cree en el Evangelio. Número 2, si quieres cambiar, ríndete a Dios. Nuestro texto dice después del ruego, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La palabra que tenemos ahí en español, ofrezcan, en el idioma original tiene por lo menos 2 significados muy poderosos. Número 1, ofrecer es como acercarse a alguien. Acercarse a alguien. Y es que, hermanos, no podemos pretender ser transformados por Dios si primero no te acercas a Él. Yo no puedo pretender que Dios me transforme y me cambie si yo no voy a Él, si no me acerco a Él, si no me junto a Él, si no camino a su lado. Mucha gente dice, ay no, pues es que yo lo he intentado. Nuevamente, salón de consejería, la gente viene y dice, ay yo quiero cambiar tal cosa, mi matrimonio. Te estás congregando, ay no pastor, es que el trabajo, una vez al mes. Pues no pretendas que las cosas van a cambiar si no te acercas a Dios. Una de las tareas que se le deja a las personas cuando no vienen a la iglesia y no son creyentes es empiézate a congregar y toma apuntes de la predicación. Porque creemos que es la palabra de Dios la que te va a transformar. Y si tú no estás escuchando palabra de Dios con el pueblo de Dios, no vas a tener recursos de Dios para tu transformación. Entonces, congrégate, ay no puedo. Estás leyendo la Biblia en casa, ay no pastor, es que no me da el tiempo. Ando a las carreras todo el tiempo. Esto no es mágico. Dios nos ha dado recursos por su gracia. Dios nos ha dado recursos que se llaman palabra de Dios y Espíritu Santo. Y si yo tengo esos recursos, la palabra de Dios abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 en mi casa, o en una Biblia que la tengo al lado de mi ropa, pero nunca la veo, no va a pasar nada. Si yo tengo al Espíritu Santo en el rincón de mi closet, allá tirado, y nunca pido a Él su llenura, y nunca me levanto con Él, ni me acuesto con Él, ni lo tengo presente a Él, no puedo pretender ser transformado. ¿Estás teniendo comunión con tus hermanos? Hay hermanos a los que estás rindiendo cuentas, hay hermanos que están orando por ti. Ay no, pastor, no, es que yo soy malo para eso. Es decir, yo no puedo pensar que voy a cambiar mi vida, que voy a ser transformado si no hago lo que Dios quiere, y es presentarme a Dios. ¿Cómo me presento a Dios? Acércate a Dios, acércate a Él, hazte al ladito de Él, júntate a Él. ¿Cómo me junto a Dios? Recursos de la gracia, congrégate, lee palabra de Dios, ora al Señor, ten comunión con tus hermanos. Son los recursos que Dios ha dejado en su palabra para tu transformación. Si no lo haces, no pretendas que eso pase por ósmosis. Ay, pastor, póngame sus manos, présteme su camisa. Si yo me pongo su camisa, pastor, ¿yo seré un hombre tan diferente? No. Mándame tu manto, ¿cierto? Y ahí les que hacen eso, como que el pastor se quita la chaqueta, es como mágica, y se la tira, y uy, el pastor me tocó con su chaqueta, ya soy diferente. No, eso no pasa así. Pasa en las películas, pero no pasa en la vida real. Dios ha dejado medios de gracia para mi transformación. Y si yo no los estoy usando, no puedo pretender cambiar. La rueda te seguirá patinando. La rueda te seguirá patinando. 2, también significa, presentarse significa también ponerse a disposición. De tal manera que yo no puedo pretender ser transformado si no le he entregado todavía las llaves a Dios de mi vida. ¿Recuerdan la analogía que yo les hice cuando le decimos a alguien, siéntete como en tu casa? Cuando recibimos visitas y le decimos a alguien, está en su casa, siéntase como en su casa. ¿Y qué diríamos si esa persona dice, bueno, prende el televisor, se quita los zapatos, se acuesta en su cama, empieza a sacar la ropa interior suya, se la pone, se baña en su baño, coge su jabón? ¿Qué diría usted? ¿Qué abusivo es? Pero no le dijo usted, siéntase como en su casa. Él está haciendo lo que hace en su casa, como si fuera su casa. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Le hemos dicho, siéntete como en tu casa, esta es tu casa. Pero apenas Él empieza a tocar áreas de nuestra vida, a meterse con lo que no queremos que se meta, con nuestra relación, con nuestras relaciones interpersonales, con ese novio que yo tengo, con esa novia que yo tengo, no te metas ahí en esa área de mi vida, entonces ahí ya no. Cuidadito. Cuando se mete con mi bolsillo, ahí ya no.
No puedo pretender ser transformado por Dios si yo no me pongo a disposición completamente, le digo tenga las llaves de la casa y haga lo que se le dé la gana conmigo. Porque o si no, lo que tú has hecho es simplemente entregarle parte de tu vida y no tu vida. Tienes que ponerte a disposición de Dios para que Dios te use como Él quiera. Acompáñame por favor, Romanos capítulo 6, versos 13 al 19. El mismo lenguaje se usa allí y Pablo viene hablando vez tras vez de esto de presentarse a Dios. Capítulo 6 de Romanos, verso 13 y verso 19. 6:13 dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo, nuevamente, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de la injusticia. Al contrario, ofrézcanse. Es decir, no es que Dios me ofrece a mí, no es que otro me ofrece a mí, no es, ay, que mi esposa me ofrezca, no. Ofrézcanse, tú mismo lleva tu cuerpo delante del altar, acuéstate como el corderito y dile, Señor, aquí estoy, voy a entregarme a ti lo que tú quieras. Ofrézcanse, verso 13, más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando, aquí está el tema de ponerse a disposición, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y verso 19, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva a más y más maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Antes, cuando ustedes no gustaron de la misericordia de Dios, cuando Dios todavía no los había elegido por su misericordia, justificado por su misericordia, adoptado por su misericordia, antes ustedes ofrecían sus cuerpos felices a la maldad y al pecado. Ahora que han gustado de las misericordias de Dios, ahora ofrezcan ese mismo cuerpecito para Dios, para Dios. Antes que tú usabas tus manos para robar y quitarle a los demás y ser un aprovechado, ahora usa esas manos para el bien. Antes que usabas tus pies para conducirte a bares, irte a embriagar o irte a las esquinas a meter vicio, ahora usa esos pies para la justicia. Que tus labios que antes usabas para chismosear de la gente, para hablar mal de otros, los uses ahora diferente. Que tus brazos que antes apartaban y empujaban, ahora sirvan brazos que puedan abrazar a los demás. Oídos que yo prestaba para el mal y para escuchar cosas que no glorifican a Dios, deben usarse de diferente manera. Si yo estoy en Cristo y he gustado de las misericordias de Dios, mis manos deben servir para levantar a los caídos, mis pies deben conducirse hacia la justicia, mis labios deben hablar la verdad del Evangelio, mi lengua debe ser una lengua sanadora al alma afligida, mis brazos deben acoger a los solitarios, mis oídos deben escuchar a los angustiados, mis ojos deben mirar a los que pecan contra mí como los mira Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esos miembros que ustedes usaban antes para el mal, ahora úsenlos para la gloria de Dios. Que cuando tú pintes, si eres pintor, que cuando cocines, si eres cocinero o estás en tu casa, ama de casa, limpies, administres, enseñes, construyas, vendas, que cualquiera sea la cosa que tú hagas en semana, en tu trabajo, en lo que hagas en semana, que todo eso lo haga de tal forma que se haga evidente que los miembros de tu cuerpo, tus manos, tus pies, tus oídos, tu boca, tus labios, todo tu ser está al servicio de Dios y no del pecado. Vivo yo mi vida de tal forma que es evidente que mi cuerpo ya no me pertenece a mí ni al pecado, sino a Dios. Eso es lo que significa ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que mi cuerpo sea usado para la mayor gloria de Dios, mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos. Así que la pregunta es, ¿cómo estoy usando mi cuerpo? ¿Es mi cuerpo adoración a Dios o es mi cuerpo usado para mi propia exaltación? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué están escuchando mis oídos? ¿Qué está diciendo mi boca? ¿Hacia dónde están dirigiéndose mis pies? Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora bien, de ninguna manera esto es salvación por obras. Recuerden, no es que yo me sacrifico para ser salvado o aceptado por Dios. Recuerda el punto 1, es puesto que Dios, por las misericordias de Dios, yo he sido salvado, que entonces ahora puedo. Es la misericordia de Dios la que me asegura y me permite cualquier otra acción que agrade a Dios. Este no es un sacrificio que Dios pide para salvación.
Este no es un cordero, en la analogía del Antiguo Testamento, este no es un cordero para el perdón de pecados. Este es un sacrificio de comunión, si quiere verlo así. Un sacrificio quemado, porque habían dos clases de sacrificios en el Antiguo Testamento. Los que se degollaban y los que se quemaban. Este es más el escenario, el que se degollaba era para perdón de pecados, la sangre era derramada para el perdón de pecados. El cordero que fue degollado, analógicamente fue Cristo Jesús y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ese no es el sacrificio que se nos pide aquí, es el otro sacrificio de comunión, donde yo finalmente soy como quemado y me ofrezco a Dios como algo que doy lo mejor de mí para Dios. Y eso es lo que se está pretendiendo en este texto. La salvación es una obra de Dios y no la mía. Ahora bien, puede ser que nuestra vida no esté reflejando esto, una vida entregada a Dios. Y si tu vida, y si tú estás aquí esta mañana y tu vida no está reflejando que eres un sacrificio vivo a Dios, hay dos alternativas. Número uno, que no eres salvo, y no se pueden esperar peras de un olmo, no se puede esperar manzanas de un cactus. Entonces, no vives la vida que Dios quiere porque no tienes la vida de Dios. Y de nuevo, mi transformación empieza en Dios y en su misericordia. Así que lo primero que debo hacer es revisar mi corazón. Yo realmente soy un creyente, yo estoy en Cristo, examinar mi propia alma y pedirle a Dios que le asegure a mi alma, el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Señor, yo soy tuyo. Así que puede ser que si tú no estás siendo transformado y no estás viviendo, siendo transformado por Dios, es porque tal vez no eres un creyente. Por más que lleves aquí 20 años, y lo mismo que les he dicho, que yo viva en un garaje no quiere decir que yo sea un carro. Que yo esté aquí cada domingo no quiere decir que yo sea un creyente. Son dos cosas diferentes. Estoy en Cristo, esa puede ser una, tal vez no. Pero también, recuerden, Pablo está escribiendo esto a hermanos, a gente que sí es creyente. Por lo tanto, hermanos míos, de tal forma que sí es posible que personas que han gustado de la misericordia de Dios, que son creyentes, puedan llegar a vivir una vida que se ofrece para otra cosa que no es Dios. Sí es posible que yo, siendo salvo y estando en Cristo, pueda tener una vida que no la estoy rindiendo a Dios, sino a otra cosa. ¿Quieren un ejemplo? El hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Papá, me cansé de vos, me cansé de esta casa, me cansé de vivir bueno, yo me quiero ir y hacer de mi vida lo que yo quiera porque yo tengo una mejor idea de la felicidad. El papá le dijo, bueno hijo, ten tu parte y vete. Y se nos narra que el hijo fue y ¿qué hizo? Gastó todo lo que tenía, disfrutó y finalmente vivió lo que ya sabemos que vivió. Y llegó un momento donde llegó a estar solo, sin esperanza. Y básicamente este hijo dejó de ser hijo en algún punto de la historia. No. Siempre fue el hijo. Siempre fue el hijo. Solo que el hijo se fue a vivir de otra manera. Tú puedes ser un hijo de Dios y estar en rebeldía. Tú puedes hoy ser un hijo de Dios y sin embargo estar como el hijo pródigo, estando entre las cocheras de los marranos, diciendo, ay, qué tan bueno que muere esto. Y tú puedes estar ahí hoy en ese punto. Y Dios está tranquilo porque Juan capítulo 10 dice que las ovejas que son de Él, nadie las arrebatará de su mano, son suyas y Él te tendrá y Él volverá y tú volverás a Él. No te preocupes. Él no está preocupado, pero sí te digo, vas a regresar a Dios y Dios está trabajando en tu regreso. Y a veces la forma en que Dios trabaja en nuestro regreso es horrible, porque tú no vas a volver a Dios hasta que te hastíes de ti mismo, hasta que estés harta de tu propia vida, que tú miras donde vives y tu alrededor y dices, esto es una cochinada, y yo en Dios teniendo esto y yo aquí, yo en Dios ofreciéndome esto y yo aquí. Yo deseando comer esto cuando me recuerdo que mi papá tenía esto para mí. Tú vas a tener el deseo de volverte a Dios el día en que estés harto y harta de ti mismo y de cómo estás viviendo tu vida. Y entonces tendrás que volver a rendirte a Dios, de tal forma que tus ídolos te van a decepcionar. Y el día en que eso pase y tus ídolos se caigan por sí mismos y te demuestren que no te pueden ofrecer lo que te ofrecieron un día, ese día tú vas a decir, regresaré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme
hazme como uno de tus jornaleros. Padre, aquí estoy a disposición tuya, me presento delante de ti. Ese día va a llegar, tarde que temprano en tu vida si eres un hijo de Dios, y tal vez sea hoy ese día para ti. Va a llegar ese día y ese momento, pero vas a tener que pasar primero por hastiarte de ti mismo y porque tus ídolos te decepcionen y no te den lo que tú crees que te podían llegar a dar. Ese día ofrecerás tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si quieres cambiar, lo primero que debes hacer es considerar las misericordias de Dios sobre tu vida y en segundo lugar ofrecer tu cuerpo. Pero no solamente eso, sino que en tercer lugar el texto nos aconseja una cosa más y nos dicen: no se amolden al mundo actual, no te adaptes al mundo. Muchos me dicen, y yo lo he visto, una de las cosas más bonitas de ser padre es cuando tú empiezas a ver que tus hijos se parecen a ti. Entonces, Martincito, que ustedes lo han visto, camina como yo, y estos días lo vi paradito y se para como el papá, ¿cierto? Se pone las manitos aquí. Igualito, y camina igual, se para igual, tiene gestos del papá, tiene las cosas horribles que uno quiere que copien de uno y las sacan, ¿cierto? Y es igualito. Pero Martín está en esa etapa también del por qué. Papá, ¿y por qué? 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 Entonces uno le dice algo, vamos a la iglesia, ¿y por qué? Porque vamos a alabar a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Y por qué? Y te lleva hasta el cansancio del por qué, ¿cierto? Entonces, al final, ya cuando no tengo más razones para decirle, le digo: hijo, porque así es la vida. Entonces, la semana pasada está tomando medicinas, está enfermito, y le dijo: hijo, tienes que tomarte la medicina. Y a veces lo que uno hace, táctica de papá, es que le devuelve la pregunta a él, ¿cierto? Entonces, cuando él está haciendo muchos por qué, uno también le dice por qué, a ver qué le responde. Entonces, estaba tomando su medicina y le dije: hijo, tómate esta medicina. Y empezó: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo le dije: hijo, ¿y por qué no te la tomas? Papi, porque así es la vida. Aprendemos por imitación. Aprendemos por imitación. Él me escuchó decir eso y él lo dijo muy de su corazón, de su alma. Aprendemos por imitación. Y saben una cosa, nosotros tenemos dos moldes: el mundo actual o la voluntad de Dios. Yo puedo conformar mi vida según el mundo actual o según la voluntad de Dios. La pregunta entonces es: ¿a quién nos amoldamos? ¿A quién nos amoldamos? ¿A qué te pareces? ¿A quién te pareces? Si te dicen: ¡ay! ¿En serio tú eres cristiano? Es que pareces tan normal. Eso no es una cosa para que te alegre el corazón y te sientas orgulloso, mi amigo. Preocúpate, porque tal vez ya cogiste forma. Porque si la gente no logra ver que en ti hay algo diferente, es porque tal vez ya te pareces tanto, se pareció tanto a ti, que ya estás amoldadito y la gente no ve la diferencia. Entonces no diga: ay, no, es que yo soy un cristiano chévere. No, preocúpate y examina tu corazón. Si la gente de afuera no nos pregunta sobre nuestra fe, es porque tal vez nosotros nos parecemos tanto a ellos que ni siquiera provocamos preguntas. Llegamos a ser tan igualitos que ni preguntas provocamos. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos sueños, las mismas esperanzas, los mismos diálogos, las mismas cosas, las mismas peleas. Yo quiero es que me paguen más, yo sueño cuando sea tal cosa, y ellos dicen: pues es lo mismo que yo quiero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pregunta va a generar eso? Si la forma en que yo vivo mi vida y como Dios y como viven los no creyentes es igual, pues ¿qué preguntas voy a generar yo? La gente muchas veces no pregunta de la esperanza que hay en nosotros porque nuestra vida no le genera preguntas. Así que, ¿a quién nos parecemos nosotros? ¿Nos estamos casando en el molde del mundo o en el molde de Dios? Preguntas: ¿mis decisiones reflejan el molde de Dios o el molde del mundo? ¿Por qué le dices a un trabajo que sí y a un trabajo que no? Si le dices a un trabajo que sí porque te pagan más, molde del mundo, mi amigo. Así decide la gente. Yo me vendo por el que me dé un poquito más.
Si tus decisiones se reflejan por las mismas cosas que espera el mundo, entonces yo me voy. ¿Por qué me cambio de casa? Porque esta es más grande y más bonita. ¿Sí? Pero eso es la voluntad de Dios. ¿Mis acciones reflejan el molde de Dios o el molde del mundo? ¿Mis pensamientos reflejan el molde de Dios o el molde del mundo? El mensaje y el llamado de Pablo es: no te adaptes. Y otra cosa, hermanos, no procures de dejar de sentirte incómodo. Muchos llegan de nuevo, salón de consejería, diálogos 1 a 1. Ay, pastor, es que mi ambiente laboral es muy pesado, ore por mí. Y yo voy a orar por ti para que el Señor te permita seguir firme y dando testimonio. Porque es lo que debe pasar. Claro que debe ser adverso. De hecho, lo que la Biblia dice es que te pueden llegar a odiar por causa de tu fe. Entonces no esperen que todos los demás, tú seas la estrella del show en el trabajo. Porque seguramente si tú eres un creyente va a ser incómodo ver conversación, ver personas que hacen mal su trabajo, que son negligentes, que mantienen chismeando de todos los demás, y eso es incómodo, claro que sí, pero no tienes que huirle a eso. Tienes que saber que eso es tal vez lo que te espera y que tú tienes que seguir viviendo contra cultura. No te asombres, ni le pidas a Dios que te quite esa incomodidad, jamás. Pídele a Dios que te ayude y te fortalezca en medio de esas realidades, porque a eso hemos sido llamados, a vivir contra cultura. Quiero cambiar, pastor, ¿qué hago? Primero, ten en cuenta la misericordia de Dios. Número 2, ríndete a Dios. Número 3, no te amoldes al mundo. Y finalmente, número 4, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Noten ustedes en el versículo 2 que la transformación es el último paso. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. El último paso es la transformación. Y esto es muy importante, porque muchos quieren ser transformados sin haberse rendido. No va a pasar así. Primero es redención. Primero tienes que haber sido salvado por la gracia de Dios para poder cambiar. Segundo, tienes que haberte rendido y presentar tu vida y decirle: Dios, aquí estoy, me acerco a ti, me hago al ladito tuyo y me presento, me entrego como un sacrificio, y ahí sí entonces vendrá la transformación. Yo no puedo ser transformado si antes no me he rendido. Yo no puedo ser transformado si antes Dios no me ha redimido. Redención, rendición, transformación. Ahora bien, varios asuntos quiero destacar en este tema de la transformación. Si alguno de ustedes tiene Reina Valera, notarán un cambio en la traducción. Y es que en Reina Valera, en NBI dice: sino sean transformados. Reina Valera les va a decir: transfórmense. Ay, pastor, ¿y cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que si Reina Valera está traduciendo correctamente, lo que dice es que la transformación es una obra mía. Pero si NBI tiene razón, lo que me está diciendo es que la transformación no es una obra mía. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién tradujo bien? Y en esta NBI se traga a Reina Valera. Déjenme ilustrarles esto de alguna manera. Ustedes, no sé si alguna vez lo han visto y lo vivieron, el chico que empieza a despertar un gusto por la chica que viene a la iglesia, ¿cierto? Y a él le encanta esa niña, y apenas la vio que llegó a la iglesia, a partir de ahí su vida cambió. Y antes venía a la iglesia y ni se bañaba, y ahora cada domingo se baña y se pone la mejor ropa, se pone el perfume, hace su mejor pose, ¿cierto? Se nota interesante, cambia hasta la voz. ¿Por qué? Porque está, como diría mi buen Quique Torres, en campaña, ¿cierto? Está en campaña, y en campaña yo muestro mi mejor cara. Y usted dice: ¿usted es el mismo? Parece otra persona. Yo que monten la fotico que les mencioné. Esta es cuando venía el domingo a la iglesia sin que hubiera un chico que me gustara en la iglesia. Mi vida a partir de que encontré un chico que me gustara en la iglesia. Y usted puede decir: ay no, pastor, eso es subjetivo. Es que a usted le parece que soy diferente, pero yo soy la misma, las mismas cosas que hacía antes. No, hay una transformación. Hay una transformación y es evidente, es evidente. ¿Qué es esto frente al evangelio? Esto es que yo me voy a transformar por ganar el agrado de alguien.
Yo me transformo para ganarme el corazón y el agrado de alguien, ese chico que me gusta. Y entonces usted empieza a ver la niña que ya es diferente. Se peina el cabello, se lo plancha la noche anterior y la mamá está como preocupada. ¿Viste? ¿Para qué fiesta va pues? ¿Cierto? Sospeche. Hay un chico que le mueve el piso. Transformación. Ella se está transformando porque va a querer el agrado del muchacho que viene a la iglesia y le está haciendo ojitos. El evangelio, mi hermano, es todo lo contrario. En el evangelio yo no me transformo para ganar el agrado. Es todo lo contrario. Es puesto que yo tengo el agrado de Dios sobre mí, la misericordia de Dios sobre mí, que eso me transforma. Así que eso es muy importante porque hace la diferencia entre la religión y el evangelio. Si tú vives de esta manera, transformándote para ganarte el agrado de Dios, eso es una religión de obras muertas, donde te van a decir, haga esto, deje de hacer aquello, pongas esto, quítese esto, pongas esto otro, haga esto, haga aquello. Porque entonces si usted hace eso, Dios te va a bendecir y Dios va a hacer esto contigo. Dios te va a salvar. No, eso es esto, eso es chico de iglesia en campaña de conquista. Pero el evangelio no es esto, el evangelio es todo lo contrario. Es puesto que yo he recibido por misericordia de Dios, la elección, la adopción, la justificación, por esas misericordias de Dios y bajo ese fundamento es esa misericordia de Dios que yo no entiendo cómo se fijó en un pecador como yo, lo que me transforma es su amor, darme cuenta de lo miserable que soy yo, de lo grande que es Él y que se haya fijado en mí y que quiera apostarle a mi vida. Esas misericordias son las que me transforman y me permiten ahora tener otra clase de vida. Ese es el evangelio glorioso de Jesucristo, que yo no cambio para agradarle a Él, sino puesto que Él me vio con agrado por la obra de Cristo Jesús, ahora yo puedo ser transformado. Así que lo que el texto realmente está diciendo no es que la transformación es una obra mía, sino que la transformación es una obra de Dios. Sean transformados, sean transformados. Ese sea transformados implica que hay un proceso, hay un proceso. Hermanos, esto no es como televentas que le prometen a un barrigón como yo resultados en 2 días. Eso no funciona así. Cómprese el AV Generation y ahora sí, después de 2 días, él era así y ella ahora es así. No, eso no funciona así. El evangelio no funciona así. Esto se llama santificación progresiva. Santificación progresiva. No es que yo cerré los ojos, ay, vine a Cristo, ay, ya cambié tanto. No, esto es un proceso. Sean transformados. Y la forma en que se escribe el verbo es una forma que denota que ocurre en el tiempo, no para, no cesa. La transformación no es mágica, la transformación viene como un proceso. Tu salvación sí es así. Dios tronó los dedos, te vio con misericordia, te eligió y te salvó y te justificó así, no es un proceso, eso fue así. En el cielo Dios decidió y fue aquí en la tierra. Pero tu santificación no funciona así, es un proceso y se llama santificación progresiva. Ahora bien, unos van más rápido, otros van más despacio, otros necesitan más tiempo. Está bien, unos vienen, escuchan un sermón como esto y de una, esto es lo que Dios me dice que tengo que hacer y ya a los 8 días tomó decisiones y va para adelante. Por eso, mi hermanito, no te frustres cuando veas que otros avanzan más rápidos en la fe que tú. Ay, pero él lleva 3 meses en la iglesia y ya es un líder. Tú vas a 10, él va a 60. No es culpa tuya, pero tampoco es culpa de él. Si él la escoge así, por la gracia de Dios la escoge así y va siendo transformado y va viendo el evangelio en su propia vida, pues va a avanzar más rápido. Y el punto no es si yo voy rápido o despacio, recuerden, como diría también Luis Méndez, diferente velocidad no es pecado. Es decir, que tú vayas despacio en tu transformación y otros vayan más rápido no es pecado. El punto es si estás creciendo. Porque si tú ves y yo veo a mi niño que tiene 9 meses y en 3 años lo veo igual y no camina y todavía dice pues yo no me voy a tranquilizar, y tan tierno que es. No, a mí me va a preocupar. Algo no está mal. Ahora bien, yo no puedo pretender que llegue a ser tan alto como Mauricio, porque es hijo mío, ¿cierto? Es decir, yo no puedo pretender que mida 2 metros cuando su papá es bien chiquitico y mide apenas, no les voy a decir cuánto, pero muy pequeñito.
yo no puedo pretender eso, pero lo que sí puedo pretender es que esté creciendo saludablemente. Igual, el punto es crecer. Unos van más rápido, otros van más lento. Progresivo significa que es gradual. Yo quiero que mostremos un gráfico. Bueno, ya está ahí. Básicamente ese es como el proceso de cómo un creyente va siendo transformado y cómo se da la santificación progresiva. Todo empieza con un hambre, aprender la verdad, aplicar la verdad, regocijarse en la verdad. Y yo voy bien, y pequé. Entonces, mente contrita, sí Señor, lo hice, perdóname, busco la verdad, Señor, tú me dices en tu palabra esto, pero yo hice aquello, me arrepiento, me quito esa vieja vestidura y vuelvo y me visto y voy otra vez y empiezo a regocijarme en la verdad, pero luego vienen las pruebas y yo me desanimo y voy así y ya nada, Dios está conmigo y luego aprendo la verdad de confiar en la fuerza de Dios y digo, sí, yo sé que las pruebas son duras, pero Dios me fortalece, Él me ha prometido que voy a pasar al otro lado, entonces yo voy a confiar, me aplico el evangelio, quito las cosas en mi vida que no me funcionan, confieso mi pecado y voy hacia Dios y me regocijo en la verdad y por aquí pasa otra cosa. ¿Notan? No es una línea recta o no es una línea así, es una línea que va, pero va siempre en crecimiento y van a haber altibajos y va a haber crecimiento. Eso es la vida en Cristo. No va a ser una cosa así vertiginosa que es que, uy, no, ya, la logró. No, tú vas a caer, pero esperamos que cada vez la palabra de Dios, los recursos de Dios aplicados en tu corazón vayan haciendo su efecto. Es santificación progresiva. ¿Y cómo se hace eso? La transformación, y noten eso, la transformación es a través de la renovación del entendimiento, de la mente. Porque, muy importante, el cambio no se da solamente en los comportamientos, el cambio se tiene que dar de adentro hacia afuera. La transformación que viene de Dios no es una transformación de conductas solamente. La transformación que viene de Dios es una transformación que viene de adentro hacia afuera, porque ¿de dónde salen las cosas malas? Así que el cambio que Dios quiere hacer en mi vida no es el que tomaba, que ya no tome, el que se inyectaba, que ya no se inyecte, ¿cierto? El que era infiel, que ya deje de ser así. No, lo que Dios quiere es mucho más profundo que eso. Y lo que Dios va a orar no solamente es en mi transformación hacia afuera y en cómo me ve la gente. Dios quiere renovar mi entendimiento. Dios quiere cambiarme desde adentro. El cambio bíblico no es solamente un cambio de conducta, sino es un cambio del corazón. Y se da mediante la renovación de mi mente. ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo Dios me transforma? Bueno, hay dos medios que Dios deja. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 18, se los leo, no lo busquen. Dice que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Primera de Juan nos va a decir que Dios nos ha dejado su palabra y que ella nos limpia y nos purifica. Así que hay dos medios de gracia que Dios nos ha dejado por lo menos. Dios me va transformando a mí por el poder de su palabra y por la morada del Espíritu Santo dentro de mí. Y ellos van haciendo, la palabra y el Espíritu Santo, van haciendo su trabajo dentro de mí para que yo empiece cada día más a discernir y a desear la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cada día que yo paso en Cristo, si yo me presento delante de Dios cada día, a su Espíritu y a su palabra, de una manera sobrenatural, porque es obra de Dios, no es mía, yo no me transformo, es Dios el que me transforma. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Presentarme. Yo me presento ante los medios de la gracia de Dios, me congrego para escuchar su palabra, me congrego para ver a mis hermanos y ser exhortado en amor. Leo su palabra en semana, oro al Señor cada semana, le pido al Espíritu Santo que me llene y eso empieza a hacer la obra dentro de mí. Y lo que empieza Dios es cada día transformarme desde adentro y yo empiezo a ver cambios en mi vida paulatinamente, proceso de transformación, santificación progresiva, de tal manera que en un año todavía no soy perfecto ni lo que debo ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que fui hace un año. Y voy siendo transformado cada vez más a la imagen de Dios. Así funciona el cambio. Conclusiones para orar. Número 1. ¿Qué debo hacer para cambiar y tener una vida que agrada a Dios? 4 cosas. Número 1, toma en cuenta las misericordias de Dios. La salvación es antes que el cambio. Y noten que las misericordias de Dios no es que alienten el pecado. Porque muchos dicen, es que eso de la gracia, y que sí, que es salvación por gracia, eso alienta al pecado, que la gente haga lo que le dé la gana. No. Noten que para Pablo las misericordias de Dios no alientan o toleran el pecado, sino todo lo contrario. Es la misericordia de Dios la fuente y el fundamento de la vida que agrada a Dios.
2, yo debo presentarme a Dios, rendirme, rendiciones ante que cambio. No pretendas cambiar y que Dios se transforme si tú no te has rendido. Ríndete a Dios. 3, no debo amoldarme al mundo. Y básicamente existen dos moldes: mis deseos y pasiones o la voluntad de Dios. ¿A qué me voy a parecer y a quién voy a seguir y en qué molde voy a caer? 4, la transformación es una obra de Dios en el alma redimida que se rinde por completo a Él. La transformación no es mi negocio. Dios no me pide cámbiate, no. Dios me pide preséntate ante mí, ofrece tu vida, no te amoldes a este mundo, resiste al diablo y yo te voy a cambiar. Sencillo. Dios no te pide que te cambies a ti mismo porque no puedes. Dios te pide, entrégame tu vida, preséntate ante mí, no te amoldes al mundo y listo. Y yo haré la obra. Pastor, quiero cambiar, ¿qué hago? Cree en el Evangelio, en primer lugar. Si no has creído y si no eres un creyente, ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo, cree en el Evangelio. De que tú no eres salvado por tus obras, sino que necesitas un Salvador. Estás tan perdido que necesitas un Salvador. 2, ríndete por completo, entrega las llaves, quítate la ropa y ponte la ropa de Dios. 3, no te amoldes a este siglo. Y 4, deja que Dios sea Dios. El cambio no es tuyo, es de Dios dentro de ti. Simplemente exponte a su palabra y al poder de su Espíritu. Deja que Dios sea Dios. No le quites la gloria a Dios. Él es el que te va a cambiar. Él lo prometió. Filipenses capítulo 1, verso 5. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a hacer. Esa es su gloria, ese es su poder. ¿Qué te pide Dios a ti? Preséntate, entrégale tu vida, acércate a Él, ofrécete. No te amoldes a este mundo, mantente en la voluntad de Dios y Él hará el resto. Estamos en una serie que hemos llamado Adoramos, y lo que diremos esta mañana a manera de cierre cuando hablamos de adoración es que adoración es presentar a diario mi vida ante Dios para que la palabra y su Espíritu me hagan más como Cristo. Adoración es que cada día de mi vida yo presento y me presento ante la palabra de Dios y ante su Espíritu para que ellos, la palabra y el Espíritu, me hagan más como Él. Eso es adoración. Yo adoro a Dios cuando me presento ante su palabra y su Espíritu para que Él me transforme. Y número 2, adoramos a Dios cuando usamos nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, nuestros ojos y nuestros oídos para la gloria de Dios y no para la nuestra. ¿Es mi cuerpo usado para la gloria de Dios? ¿Son los miembros de mi cuerpo, mi boca, mis manos, mis pies, están siendo usados para la gloria de Dios o están siendo usados para mi propia gloria? Yo adoraré a Dios cuando mis manos, mis pies, mis labios, mis ojos, mis oídos vivan para la gloria de Dios y no para la nuestra. Que el Señor nos halle con gracia delante de Él para que nos ayude a aplicar su palabra. Vamos a orar al Señor, tengamos un minuto de silencio para meditar en lo escuchado y qué quiere Dios de nosotros. Y particularmente si tú estás aquí y Dios te está llamando a volver a Él, ya sea porque no eres un creyente y Dios te ha abierto los ojos hoy y dice, con razón no he podido cambiar, hoy me cayó la moneda, la alcancía, por fin entiendo que mi rueda está patinando y no va a ser diferente, ven a Cristo. O si tú te das cuenta que eres un hijo pródigo, que sí eres salvo y que estás en Cristo, pero que estás en rebeldía y ya estás hastiado de ti mismo, de ti misma, y tus ídolos te han defraudado, hoy es día de volver a casa y decirle, Padre, me presento delante de ti, no soy digno de llamarme a tu hijo, haz lo que quieras conmigo. Y entonces papá te pondrá vestido, anillo, y te dirá, nunca dejaste de ser hijo y volverás a ser hijo